Bienvenida, bienvenido. Hoy analizamos un momento que es clave, la llegada del apóstol Pablo a Corinto. Viene de un revés importante en Atenas, donde su mensaje, no caló entre la élite intelectual y aterriza en una de las ciudades más caóticas, comerciales y vibrantes de todo el Imperio Romano. La pregunta es, ¿cómo se las arregla para que su mensaje eche raíces aquí? Es que esa es la pregunta fundamental. Y las fuentes que manejamos, centradas en el capítulo 18 del libro de los Hechos, son una especie de caso de estudio en estrategia y adaptación. No es solo una crónica de eventos, es casi un manual sobre cómo una idea nueva puede navegar en un entorno de hostilidad, de indiferencia y a veces de acogida en los lugares más inesperados. Exacto. Y vamos a ver cómo se entrelazan elementos muy dispares. Un apóstol que se pone a trabajar de artesano, una visión nocturna que lo cambia todo, una comparecencia ante un juez romano de altísimo nivel y la aparición de una nueva figura, Apolos, un predicador brillante que llega para complementar el trabajo de Pablo. Es una historia, con muchos giros. La historia arranca de una forma muy terrenal. Pablo llega a Corinto y en lugar de buscar un púlpito, busca trabajo. A mí lo que me parece fascinante es la logística. No llega con un séquito ni un plan de financiación. Llega y se pone a coser lonas. Eso cambia por completo la imagen del líder religioso, ¿no? Totalmente. Y no es solo un gesto de humildad, que también lo es. Es una decisión estratégica fundamental. A ver, al trabajar como fabricante de tiendas, se autofinancia. Esto le otorga una independencia enorme. No depende de mecenas, lo que significa que nadie puede condicionar su mensaje. Claro. Y además lo pone al nivel de la gente corriente, de los artesanos, en los talleres, en los mercados. Gana una credibilidad que los filósofos itinerantes, que a menudo cobraban por sus discursos, pues no tenían. Y es a través de este oficio como conecta con Áquila y Priscila, una pareja que resulta ser clave en toda esta historia. Clave, y con un trasfondo muy interesante. Ellos tampoco están en Corinto por elección. Son judíos expulsados de Roma por un edicto del emperador Claudio. Y tenemos registros externos, como el del historiador Suetonio, que menciona que Claudio expulsó a los judíos de Roma por los continuos disturbios a instigación de un tal Cresto. Cresto, sí. Muchos historiadores creen que Cresto es una mala transcripción de Cristo, lo que sugiere que el conflicto en la comunidad judía de Roma sobre la figura de Jesús ya era tan intenso que provocó la intervención imperial. Así que es muy probable que Aquila y Priscila ya fueran cristianos cuando conocen a Pablo. No son conversos suyos, sino refugiados que comparten fe y oficio. Exacto. Se crea una célula de apoyo instantánea. Y desde esa base, Pablo sigue su método habitual. Los sábados va a la sinagoga. Allí intenta persuadir a judíos y a los griegos temerosos de Dios que acudían. Pero cuando llegan sus compañeros, Silas y Timoteo, con apoyo desde Macedonia, Pablo pisa el acelerador y se dedica en exclusiva a proclamar el mensaje. Y es ahí cuando la cosa se tuerce. La oposición en la sinagoga se vuelve feroz. Las crónicas usan un lenguaje casi militar para describirlo. Hablan de ponerse en plan de batalla y de proferir insultos blasfemos. Sí, la tensión llega a un punto de ruptura. La reacción de Pablo es increíblemente dramática. Se sacude la ropa delante de todos. Es un gesto simbólico potentísimo en la cultura judía, que significa me desentiendo por completo de vuestra responsabilidad. Vuestra sangre no cae sobre mí. Y declara, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Parece una ruptura total. Pero aquí viene uno de esos giros que comentábamos. A pesar de esa declaración tan airada, no se va muy lejos. De hecho, se muda a la casa de al lado, literalmente puerta con la misma sinagoga. Es una jugada casi de desafío, ¿no? Es una jugada estratégica y psicológicamente brillante. Por un lado, cumple su palabra de centrarse en los gentiles, pero al quedarse tan cerca le está diciendo a la comunidad judía, no os he abandonado, sigo aquí, la puerta sigue abierta. Es increíble. Muestra que su amor por su pueblo es más fuerte que un enfado puntual. Establece en la práctica un centro de enseñanza alternativo justo en las narices de sus oponentes. Y esa estrategia da frutos de inmediato y de una forma espectacular. Crispo, que era nada menos que el jefe de la sinagoga, el líder de la oposición, se convierte, y con él toda su familia.
Imagina el impacto. Es como si el capitán del equipo rival se pasara a tu bando en mitad del partido. Fue una validación enorme del mensaje de Pablo y seguro que animó a muchos otros corintios que veían que una figura respetada daba ese paso a escuchar con más atención. Se produce una auténtica oleada de conversiones. A pesar de este éxito, parece que la presión sobre Pablo era inmensa, porque justo en este momento recibió una visión, un mensaje directo de Jesús por la noche. ¿Por qué crees que necesitaba ese ánimo justo entonces? Es una excelente pregunta, porque a veces pensamos que el éxito elimina el miedo, y no es así. El éxito, especialmente un éxito tan sonado como la conversión de Crispo, probablemente intensificó la hostilidad de los que se quedaron en la sinagoga. Pablo estaba en una ciudad extranjera, había creado una división profunda y, seguramente temía por su seguridad. Estaba en una olla a presión. Y el mensaje que recibe es muy específico: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Es una promesa de protección personal. Exacto. Y culmina con una frase que es teológicamente muy potente. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pensemos en Corinto. Era el puerto por excelencia, famoso por su riqueza, pero también por su libertinaje, hasta el punto de que corintianizar era un verbo que significaba vivir de forma disoluta. Sí, tenía una fama terrible. Tenía un famoso templo a Afrodita en la Acrópolis con cientos de prostitutas sagradas. Y en ese contexto, el mensaje es que incluso en la profana Corinto hay gente que pertenece a Dios. Es una afirmación radical de que ningún lugar está fuera del alcance de la gracia. Con esa garantía divina, Pablo se asienta. Se queda 1 año y medio, lo que para él es un periodo larguísimo. Deja de ser un misionero itinerante para convertirse en un pastor que consolida una comunidad. Y es un periodo increíblemente productivo. No solo enseña y organiza la nueva comunidad, lo que las fuentes llaman edificación, sino que es muy probable que durante esta estancia en Corinto escribiera sus 2 cartas a los tesalonicenses. Atiende a la iglesia que tiene delante con la palabra hablada y a la que está lejos con la palabra escrita. Pero esa estabilidad, como era de esperar, no dura para siempre. La tensión con la sinagoga finalmente explota en una confrontación legal. Llevan a Pablo ante el tribunal del procónsul romano. Sí, y el juez de este caso no es un burócrata cualquiera. Se trata de Lucio Junio Galión. Y saber quién era es clave para entender lo que pasa después. Galión era una figura de la élite romana. Nacido en Córdoba, era hermano del famoso filósofo estoico Séneca, tutor del emperador Nerón. Era conocido por su inteligencia y su carácter afable. O sea que Pablo no se enfrenta a un magistrado local, sino a un pez gordo del sistema. A un pez muy gordo, sí. La acusación que presentan contra él es muy astuta. No le acusan de un crimen contra Roma como sedición. La acusación es: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Es deliberadamente ambigua. Muy astuta. Están intentando que la autoridad romana arbitre en una disputa teológica judía. Quieren que Roma declare que la enseñanza de Pablo es una herejía ilegal dentro del judaísmo, que era una religión reconocida y protegida por el imperio, una religio lícita. Si lo conseguían, podían silenciar a Pablo con el respaldo de la ley romana. ¿Y cómo responde Galión? Su reacción es famosa. Reacciona con un pragmatismo romano casi absoluto. En cuanto Pablo va a abrir la boca para defenderse, Galión lo corta. Les dice a los acusadores que si se tratara de un delito o un crimen, les escucharía. Pero como es una disputa sobre palabras, nombres y vuestra ley, es un asunto interno de ellos y él no piensa ser juez de esas cosas. Y literalmente los echa del tribunal. Para él es un problema teológico que no le concierne. Una pérdida de tiempo. Exacto. Pero esta decisión, aparentemente de simple desdén administrativo, tiene unas consecuencias jurídicas enormes. Al negarse a juzgar, Galión está sentando un precedente de facto. Desde la perspectiva romana, el cristianismo es una secta dentro del judaísmo. Ah, claro. No es una religión nueva y, por tanto, ilegal. Esto concedió a la Iglesia una protección legal vital, aunque no intencionada, durante varias décadas. Fue una victoria importantísima para Pablo, precisamente porque el juez se negó a escucharle. Pero la escena no acaba ahí. Justo después, delante del mismo tribunal, la multitud se vuelve contra el nuevo jefe de la sinagoga, un hombre llamado Sóstenes, y le dan una paliza. Y el texto añade la frase lapidaria: y a Galión nada de esto le importaba. Me cuesta entender esa actitud. Es pura indiferencia. Aquí hay que leer entre líneas.
No es la indiferencia de un hombre aburrido. Probablemente es una mezcla de desprecio por los acusadores, a quienes consideraba unos intrigantes, y una afirmación de la autoridad romana. Quizás pensó que Sóstenes se lo merecía por haberle hecho perder el tiempo. Puede ser. Sin embargo, es una mancha en su historial. Permitir un linchamiento delante de su tribunal, independientemente de sus simpatías, fue una dejación de sus funciones. Muestra los límites de esa famosa justicia romana. Quizás sintiendo que el ambiente ya era insostenible o que su trabajo allí había terminado, después de este incidente Pablo decide que es hora de marcharse. Parte hacia Siria con sus amigos Priscila y Aquila. Y justo antes de embarcar, en el puerto de Cencreas, hay un detalle curioso. Pablo se rapa la cabeza porque había hecho un voto. Probablemente se trataba de un voto nazareo, una práctica de devoción judía. Y esto es significativo. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el que luchó por liberarlos de la ley judía, sigue observando a título personal ciertas costumbres de su pueblo. Interesante. Demuestra su principio de flexibilidad, de adaptarse culturalmente siempre que no se comprometiera el núcleo del Evangelio. Hacen escala en Éfeso, donde deja a Priscila y a Aquila. Y allí, la reacción de la sinagoga local es el polo opuesto a la de Corinto. Le reciben bien, debaten con él y le piden que se quede más tiempo. Es irónico, ¿verdad? De una ciudad lo expulsan y en otra le ruegan que se quede. Muestra que el mensaje no tenía una recepción uniforme. Dependía mucho del liderazgo y la atmósfera de cada comunidad. Pablo no puede quedarse porque tiene prisa por llegar a una fiesta en Jerusalén, pero les promete volver si Dios quiere, mostrando siempre esa sumisión a un plan superior. Tras esa breve visita, regresa a su base en Antioquía y, casi sin descanso, emprende su tercer gran viaje misionero. Y el objetivo de este nuevo viaje se resume en una frase: fortaleciendo a todos los discípulos. No se trata solo de hacer nuevos conversos, sino de consolidar, de construir sobre lo ya fundado. Exactamente. La misión para Pablo no era solo plantar banderas y seguir adelante. Era un trabajo a largo plazo de discipulado y consolidación de las comunidades. Es un cambio de un evangelista a un pastor de pastores. Y mientras Pablo está en ese viaje, la cámara, por así decirlo, vuelve a Éfeso, donde Priscila y Aquila se han quedado. Y es aquí donde entra en escena un personaje absolutamente fascinante: Apolos. Apolos es una figura impresionante. El texto lo describe como un judío de Alejandría, lo que ya nos dice mucho. Alejandría era el gran centro intelectual del mundo, el hogar de una enorme y culta comunidad judía. Se le describe como elocuente y poderoso en las escrituras. Era un hombre carismático, apasionado y con un conocimiento enciclopédico del Antiguo Testamento. Predicaba con gran valentía en la sinagoga de Éfeso, enseñando con exactitud lo que sabía sobre Jesús. Pero, y este es el gran pero de la historia, tenía una laguna importante en su formación. El texto dice que solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa exactamente? Significa que su conocimiento era correcto pero incompleto. Conocía perfectamente la parte preparatoria del Evangelio, el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, la necesidad de prepararse para la llegada del Mesías. Probablemente sabía que Jesús era ese Mesías. Vale. Pero le faltaba la parte central, la comprensión plena del significado de la cruz, la resurrección y, sobre todo, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Su teología se había quedado, por así decirlo, en la antesala del Evangelio completo. Y aquí es donde esa pareja de artesanos, Priscila y Aquila, juegan su papel más importante. Oyen predicar a este intelectual brillante y se dan cuenta de que le falta una pieza del puzzle. Su forma de actuar es una lección en sí misma. Es una de las escenas más bellas de todo el libro. No lo corrigen en público, no lo humillan, ni buscan desacreditarlo. Lo que hacen es invitarlo a su casa, le tomaron aparte y en la intimidad de su hogar le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es un acto de una delicadeza, un tacto y un amor extraordinarios. La humildad que se requiere por ambas partes es asombrosa. Por un lado, ellos, dos fabricantes de tiendas, enseñando a un erudito de Alejandría. Y por otro, la humildad de Apolos. Él, que cautivaba a las multitudes, se deja instruir por dos artesanos. Claro. No se ofende, no siente su orgullo herido, escucha y aprende. Y esta interacción revela uno de los secretos
del dinamismo de este nuevo movimiento. No era una jerarquía rígida, donde el conocimiento solo fluía de arriba a abajo. Era una comunidad de aprendizaje, donde un artesano podía enseñar a un teólogo. Esta estructura colaborativa y humilde era una de sus características más revolucionarias y atractivas. Una vez que Apolos tiene ya el cuadro completo, decide ir a Corinto, precisamente donde Pablo había estado. Y los cristianos de Éfeso, en lugar de retenerlo egoístamente, le apoyan y le escriben una carta de recomendación. Y su llegada a Corinto es un revulsivo. El texto dice que fue de gran provecho para los creyentes. ¿Por qué? Porque Apolos tenía los dones que complementaban perfectamente a los de Pablo. Con su elocuencia y su dominio de las Escrituras, podía refutar públicamente a los oponentes en los debates de una manera que quizá Pablo, con su estilo más directo, no hacía. Se convierte entonces en el gran apologista. Exacto, el que consolida la fe que Pablo había plantado. Es el ejemplo perfecto de cómo diferentes dones y personalidades construyen la misma obra. Así que al final de este capítulo tenemos una imagen increíblemente rica y compleja. Hemos visto la tenacidad de un fundador como Pablo, la importancia crucial de una red de apoyo comunitaria y cómo diferentes líderes como el plantador de iglesias Pablo y el apologista Apolos se complementan en lugar de competir. Y sobre todo destaca el papel esencial de figuras como Priscila y Aquila. No son los apóstoles famosos, no son los predicadores estrella, son artesanos, hospitalarios, sabios y discretos. Pero sin ellos, la historia habría sido muy diferente. Son el tejido conectivo, el puente que asegura que el mensaje se transmita correctamente y que la comunidad se mantenga unida y sana. Nos deja, creo, con una reflexión muy pertinente. Es posible ser brillante, elocuente, tener un conocimiento profundo de las Escrituras y un fervor genuino, y aún así tener una comprensión incompleta de la verdad. Sin duda. Y la pregunta que queda flotando en el aire, y que quizás es la más importante de toda esta historia, es ¿qué dice de una persona y de una comunidad no solo la capacidad de enseñar con delicadeza, sino sobre todo la disposición a aprender con humildad sin importar de quién venga la enseñanza?